Esta mañana veía a una persona sorda con su lenguaje de señas dirigirse a una congregación allá en mi país, ahí por un servicio que tienen en YouTube ellos. Y decía con sus señas a los que lo estaban mirando ahí en la iglesia y a los que ven por internet, y les dice: ¿por qué estás triste? No tienes por qué estar triste. Y vuelve a hacer la pregunta: ¿por qué estás triste? Mira, nosotros no oímos y no podemos hablar, pero y tú oyes y hablas. ¿Por qué estás triste? Y esta mañana es para reflexionar, ¿no es cierto, hermano? Hay muchas cosas que usted puede estar triste porque no le han salido las cosas en la vida. Tal vez su esposa ya ni lo quiere, pero y por eso está triste. Ajá, ¿verdad, hermano? Mire, a veces nosotros, como tenemos esos dones, no los valoramos, ¿no es cierto? Pero el que no los tiene, ¿cómo se comunica? ¿Cómo que? Si uno, ¿verdad? Con medio inglés, todo picado, ¿verdad? A veces se traba uno queriéndose comunicar hasta con el médico, o con el policía, o con el juez, ¿verdad? Para salir bien librado de una mala situación, y se enreda uno todo. Imagínense una persona que no tiene ese don del habla y de poder oír. Así que esta mañana, hermanos, es motivo para estar alegres en la casa de Dios, ¿no es cierto? Aunque usted venga con algunas preocupaciones, pero no es razón para que estemos tristes. Triste solo el pastor. Amén. Amén, hermano. Una vez decía el doctor Robert Schuller, de allá de la Crystal Cathedral, decía él: los pastores no debemos contar nuestros problemas en el púlpito. La gente ya trae suficientes para que le cargues los tuyos. Así que la iglesia existe para darnos ánimo y fortaleza en el Señor. Amén, amado. Mire, esta mañana, continuando con la enseñanza del Señor acerca de los dos árboles, que el Señor nos daba la enseñanza acerca de los dos árboles, el fruto que da cada árbol, y la enseñanza de las dos puertas, ¿verdad? O la puerta estrecha y la puerta ancha. Y el Señor, después de hablar todas esas cosas, la gente se quedaba como que no le entendían. A veces, por más que nos expliquen, no vamos a agarrar la onda, hermano. Mire, y yo reflexionaba con esto esta mañana. Hay personas que no van a entender, hermanos. Mire, les expliquemos, les digamos. Van a pasar 365 días oyendo sermones, 52 domingos en la iglesia, los que tiene el año, y no van a entender, hermano. Y el Señor nos llama tercos, necios, duros de corazón, dice. Dice el Señor que ya mejor el burro y el buey conocen el pesebre de su amo y hacen caso, pero mi pueblo no tiene entendimiento. O sea que el burro y el buey nos ganan, hermano. Hasta el camello, dijo Jesús, que nos gana. Entonces, por más que nos explique el Señor, nos cuesta entender. Hoy en la mañana que venía para acá, cuando yo vengo de mi casa para bajar, hay una cuesta bien ahí. Y ya cuando yo entro a la carretera, hay una montaña ahí, y el carro que viene desde arriba de la central, viene desde la montaña, desde arriba. Usted no tiene que acelerar el carro. Ese carro agarra un impulso y ahí no hay stop hasta como 4, 5, 6 millas al llegar a la Cayowa. Mire, un camión viene de allá o cualquier carro con la velocidad solo de la montaña, ese impulso
viene con una velocidad. Cuando yo salgo de mi casa y llego a esa carretera y entro a la carretera, lo tengo que hacer un poco rápido, porque usted no mira el carro que viene con velocidad de la montaña, porque hay como algo hundido ahí, y en ese hundido usted no mira para la montaña, pero cuando usted entra ve que detrás de usted ya viene un carro con todo el impulso, y a veces viene un tráiler o un camión de esos pesados y le saca humo a las llantas si usted entra muy despacio. Entonces, pero ahí hay un rótulo que dice a cuál es la velocidad que usted tiene que bajar esa montaña. Cuando llega ya al stop, usted hace la parada ahí, hace el stop ahí y luego sigue su camino. Pero vienen otros carros del lado derecho, vienen con toda velocidad también. Pero ellos van a entrar al carril donde usted ya hizo la parada y luego sigue. Cuando usted hace la parada y sigue, el otro carro viene con toda la velocidad también. Pero el otro carro tiene un rótulo que dice, ceda el paso. Va como en inglés es yield, algo así. Ceda el paso. Entonces, cuando yo hago el stop y arranco, yo veo que un carro viene de lejos. Pero ese carro, con tal de ganar, porque solo es un carril, viendo que yo hice el stop y que ya voy yo adelantándome, él le acelera porque él trae impulso. Entonces, como es solo un carril, él quiere salirme adelante, pero el rótulo le dice, ceda el paso al que va entrando ahorita después de hacer el stop, la parada. Pero la gente no hace caso. Están viendo que uno ya hizo el stop y va a entrar, y el otro viene y le pega el acelerador para entrar al carril principal. Entonces ahí los dos carros juntos vienen casi a chocar porque solo es un carril. Entonces la persona que viene a entrar a ese carril me grita, me insulta, me hace señas y de todo y me pita, ¿verdad? Pero ahí hay un rótulo que le dice a él, ceda el paso. Eso quiere decir que bajes velocidad porque el otro ya va. Pero mire, por más que usted le explique a una persona esas leyes, esas reglas, la velocidad límite. Ahorita hay una construcción allí ahí por la línea del tren y el aeropuerto. Y ahí dice velocidad 25, 35, ya no es 55 porque están en construcción. Pero los que vienen detrás vienen pitándote, te vienen insultando, te vienen empujando con el carro y todo. Pero ahí está un rótulo. Y ahora yo no miraba ni un policía y ahora he visto ya policías ahí haciendo parazón de carros que vienen con esa actitud. Miren, nosotros vemos esos rótulos, vemos esas cosas y no les hacemos caso. Los stops, ahí donde yo vivo, como es bien solo, hay gente que no hace el stop. Cuando en las cuatro esquinas, usted tiene que hacer un stop. Pero cuando viene por cierta carretera, usted ve que no hay ni un carro. Pero ahí dice stop, pare. Pero hay quienes ven que no hay ningún carro, ¿verdad? Se mira todo limpio, entonces ellos no hacen la parada, se la pasan así. No respetan. Pero ahí dice que ahora hay un policía que se está escondiendo ahí. Y ahora sí los está haciendo que obedezcan. Y usted sabe lo que cuesta agarrar una esquela aquí o un ticket. Es un lío, es un problema. Entonces hasta la aseguranza te sube y tienes que ir 8 horas a clases, ¿verdad? Y otra vez hoy lo complicado. Ahora, ¿por qué le traigo esto, hermano? Porque el Señor Jesús nos dice a nosotros, miren, yo les explico y les explico y explico y ustedes no entienden. Ahora, si yo les explico y les explico y les explico y ustedes no entienden, les voy a dar la lección de las dos casas. Y así va a ser la vida de los que me oyen y de los que me oyen y hacen caso. Y de los que me oyen y no hacen caso. Así les va a ir. Miren,
El otro día una mujer científica dijo: a veces yo doy consejos aunque no me los pidan. A veces dice: ¿por qué andas de metido? Ay, deja, no aconsejes a tus hijos, no aconsejes a ese ni al otro. ¿Qué te importa? Ay, déjalo que vaya a probar y se estrelle él solo. Y ella dice: no, dice, yo a veces doy consejos aunque no me los pidan. Y uno dice: mire, hermano, a veces a tus hijos, aunque no te pidan el consejo, dárselo. Y se enojen y se pongan trompudos. No está el mío aquí para que oyera esto, pero bueno. Pero déles el consejo. Ahí se van a ir a estrellar, pero uno dice, porque después están todos estrellados y uno dice: le hubiera dicho. Y el Señor aquí nos pone el ejemplo y dice así, Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Mire, Jesús les habla primero de la puerta estrecha, ¿verdad? Y después Él les habla de la puerta ancha. Y les dice: ¿quieren estar seguros de su salvación? Vayan por el camino angosto, entren por la puerta estrecha. Bueno, Señor, pero no te entendemos. Muy bien, les dice el Señor, les voy a dar la historia de los dos árboles. ¿Quieren estar seguros de su salvación? Vean qué fruto están ustedes produciendo. Vean sus acciones. Miren cómo se conducen, miren cómo actúan, miren cómo responden ante el pecado, la ofensa o las acciones que ustedes demuestran cuando están en ciertas situaciones. Ese fruto le va a decir a ustedes si ustedes son salvos o no. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, el Señor les dice: mire, ustedes me van a decir un día: Señor, en tu nombre no echamos. Bueno, vamos a leer del capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Míreme aquí un momento, hermano. Anoche, por la tarde, yo salí a caminar ahí alrededor de mi casa y cuando salgo a caminar ando haciendo mis oraciones y platicando con el Señor. Y en eso de pronto se puso unas nubes que venían de ese rumbo de Las Vegas para acá. Pero miren, unas nubes terribles, hermano. Se puso negro aquello y las nubes agarraron unas formas mero demoníacas, pero horribles, hermano. Y así se venían poniendo sobre la montaña, venían saliendo y se fueron elevando. Y yo dije: wow, ¿cómo se formaron esas nubes si hace un ratito no estaban acá? Pero se puso aquello negro, hermano. Y de pronto, ¡pum!, que sale, ¿verdad? El sol, ya se estaba poniendo el sol. Ya estaba ahí el sol poniéndose. Entonces el sol pegó de cierta manera contra esas nubes negras. Y las que estaban más arriba brillaban sobre esas nubes y hacían un contraste ahí. Y yo solamente le dije al Señor esta oración, porque ese firmamento se miraba entre terrorífico y magnífico, ¿verdad? Allí. Y yo solo le dije al Señor: Señor, es por tu gracia que me vas a dejar ver ese cielo que dices. Porque, hermano, cuando usted mira eso y usted dice: va a llegar la muerte tarde o temprano, y hay un cielo del que Jesús nos habló. Y yo le decía: Señor, será por tu gracia que me vas a dejar ver ese cielo. Cuando dicen amén, amado. No porque usted vaya, que usted no, es por la gracia de Él. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces nosotros nos confiamos en la gracia y misericordia de Dios, pero el Señor nos da ciertas advertencias. Y Él nos dice: si vas por la puerta estrecha, ten seguro que vas a llegar al cielo. ¿Todavía tienes duda? Entonces mira tus frutos. Recuérdate de los dos árboles, mira el fruto que estás dando, y eso te va a dar seguridad de que vas a llegar al cielo. ¿Tienes dudas? Entonces el Señor te aclara las cosas y te dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Mire, hoy cuántos profetas han salido, ¿no es cierto, hermano? Hace un tiempo hubo un evento por acá, aquí arriba, y yo iba pasando y llegó mucha gente y había venido Marcos Witt a cantar o a predicar, no sé qué, pero entonces unos pastores me dijeron: venite, Canales, aquí, venite, vamos a estar cerca de Marcos Witt para recibir la unción de venite, saludémonos, tomémonos fotos con el famoso ahí, va, pues entonces yo, uno de metido, hermano, fuimos, ya llegué, y pues en lo que yo iba pasando, habían unas hermanas profetizas, a saber de dónde sacaron eso, porque se hacen, hoy se hacen, y estaban ahí en la línea de enfrente, porque mire, la Biblia siempre habla de los que le gustan los primeros asientos para sobresalir. ¿Se ha fijado? Siempre hay mujeres que quieren sobresalir y yo soy más que estas, o yo soy la bruja de las brujas, y yo soy la más profetiza aquí. Mire, y estaban un montón de mujeres ahí de esas iglesias ruidosas. Y a la hermanita que iba pasando la agarraban de la mano: te voy a profetizar, así dice el Señor. Y la otra solo se quedaba y la soltaban. Entonces la otra de la otra línea de las sillas que estaban ahí, la agarraba adelante y así dice. Mire, y yo me quedé. Y a estas, ¿quién las puso allí? Solo me acordé cuando andaba yo en la playa de allá de Venice Beach. Ahí están las brujas y te agarran, te jalan para leerte la mano, para tirarte las cartas. Solo de eso me acordé yo. Y aquí el Señor, no en tu nombre profetizamos. Y a veces pensamos: ay, la hermana me profetizó, aquel me profetizó. Y el Señor dice: tené cuidado con esos que te andan profetizando, porque aquí dice el Señor que esos no van a entrar al reino de los cielos. Mire, yo le tengo miedo a eso que pasa. Ay, yo les tengo miedo, hermano. El Señor dice que lo alabes, amén. Él dice que lo adores, está bien, pero no para que exhibirte. Yo le hago esta pregunta: ¿cuántos de ustedes adoran a Dios en sus casas? Cuando ya se fueron todos y usted se queda y dice el silencio de su casa y usted anda adorando al Señor allí. Cuando está en silencio en su casa, ¿cuántos de ustedes agarran la Biblia y se ponen a leerla en despacio ahí? Cuando usted está solito en su casa, ¿cuántos de ustedes se tiran de rodillas en el sillón de su sala, ahí en la recámara, y alaban a Dios? Pero en público nos gusta exhibirnos. Y él dice al Señor: hipócrita, allá estás solo para que me busques y no lo haces, pero en público te gusta exhibirte. Te gusta hasta andar orando por la gente, y allá, ¿por qué no lo haces? Dice Jesús: cuando tú vayas a orar al Padre, métete a tu recámara, cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te va a dar honor en público. Bueno, versículo 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, hermano, ¿sabe una cosa? ¿Usted cree que echar demonios y hacer milagros es señal de que eres salvo? Le voy a contestar en salvadoreño: Nel pastel, dijo mi coronel. Usted puede usar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, y en su nombre los demonios salen, y en su nombre, porque el nombre de Jesús tiene poder, y en su nombre se hacen milagros. Pero eso no es señal de que una persona es salva. La señal de que una persona es salva y que es un siervo y una sierva de Dios es su conducta, su fruto, su modo de vivir, no el show que hacemos, porque a veces las iglesias se convirtieron ya en circos y hacemos un tiradero y un show y un ruidazo, y la gente se sintió la presencia de Dios solo porque el pastor o el que llegó hizo un bullón y aventó gente por allá. El Señor Dios dice: esos no son mis siervos y yo se los voy a probar, dice el Señor. Entonces yo les voy a declarar: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Se lo voy a traducir
practicante del pecado. Ustedes eran practicantes del pecado. Me usaban a mí para hacer dinero, para hacerse ricos, para hacerse famosos y populares, para que la gente los admirara y los pusiera en alto y sacar privilegio de eso. Pero a mí, ustedes nunca me conocieron. ¿Está conmigo, hermano? ¿Verdad que estas no son palabras para una iglesia popular? La gente se va a ir porque la gente no quiere oír que le digan que estamos mal, que hay conductas que corregir. No nos gusta. Mira, a veces la gente habla mal de mí. ¿Quién no habla mal de mí? Sí, se enojan pues. En el seminario yo me acuerdo una vez que nos mandaron a predicar. Todos los domingos íbamos a predicar los estudiantes a las iglesias. Y luego el profesor el lunes nos preguntaba cómo les fue el domingo. Y todos decían, ¿cómo te fue? La gente me recibió bien, me felicitó, que qué lindo. Y que siguiera adelante estudiando teología. Y todos. Y yo solo me quedaba, qué raro. Todos hablan que les dicen cosas bonitas, pero a mí no. Y yo decía, yo voy a decir también que a mí también, porque si no yo voy a ser el más rarito de aquí. Y a ver, hermanito, a ver hermano, Canales, ¿cómo le fue el domingo? Pues yo prediqué un mensaje para mí, bíblico, pero la gente salió enojada. Y me dijo él, excelente. ¿Llegaste a provocarlos? ¿Llegaste a enojarlos? No, mi intención era que amen la palabra de Dios y que obedezcamos al Señor, porque en la obediencia hay bendición. Excelente. Mira, Daniel, cuando Jesús predicaba sucedían dos cosas: o se convertían de sus malos pecados, o se enojaban por lo que Jesús les predicaba. La señal de uno que tiene el llamado de Dios es esta, y tú la tienes. O se convierten o se enojan. Me consoló el profesor, mire. Así que cuando hay alguien que no sale enojado, yo me preocupo. Cuando hay alguien que no hace un mal comentario, me preocupo. Porque cuando Jesús predicaba, o se convertían o se enojaban. Por eso lo sentencian a muerte y lo mandan a la cruz. ¿Y quiénes fueron? Los más religiosos. Ahora Jesús dice, mire, ya les hablé de las puertas, les hablé del fruto, los amenacé con que no los conozco. Mire, hermano, solo en ese pasaje, solo en ese capítulo, hermano, es una revolcada, pateada. Te sacaron la lengua, te patearon, te jalaron el pelo y no entendiste. Mire, solo en eso el Señor ya nos dio todas las muestras y las pruebas para saber si, ¿verdad?, ya sos salvo o no sos salvo. Y la gente se queda, todavía no entiende. ¿Me lo puede volver a repetir? Entonces dice el Señor, bueno, les voy a terminar hoy con la historia de las dos casas, pues. A ver, ya esta tienen que entender si son salvos o no son salvos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Ahí dice el Señor, porque esa casa estaba fundada, construida sobre la roca. ¿Y sabe qué? Ahí no pudo el río, los vientos, el huracán, no importa con la fuerza que golpearon, porque esa casa estaba sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Es aquel que oye,
y sale como a hacer lo mismo, como que no oímos nada. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza, con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Cuando decimos amén a eso, hermano. El Señor hablaba con mucha autoridad cuando él predicaba. Así que mire, hermano, nosotros tenemos que pensar en esto. Mire su vida cristiana. En mi vida cristiana yo he recibido muchas críticas, pero críticas horribles. Olvídese, hermano. Una vez vino un hermano y se encontró a mi esposa y a mis hijos cuando estos tenían 6 añitos. Y ellos estaban ahí en un parqueo esperándome que yo llegara a recogerlos, porque yo había ido a predicar a otra iglesia y pasé por la iglesia nuestra para recogerlos e irnos para otra iglesia. Y un hermano pasó por ahí, se paró y les dijo: ¿tu papá es el pastor Canales? Sí. Mire, a un niño le dijo: tu papá es esto, esto y esto. Mire, y el niño se quedó así. Pues nunca le habían descrito un monstruo. Mire, un hombre de rabia y coraje que trae, se detiene a decirle eso a tu hijo, ¿me entiendes? Metiéndole. Mira hasta dónde llega la maldad de una persona que se dice cristiana. ¿Está conmigo, hermano? Somos peligrosos, hermano. Por eso Jesús dice: ay de ustedes que son piedra de tropiezo, que impiden que uno de estos niños entre al reino de los cielos por ustedes. Mire, mejor les vale nunca haber nacido. Y si los parieron y nacieron, amárrense una piedra grande así, de molino, y tírense al fondo del mar para asegurarme de que no salgan de horribles que son. Así lo dijo Jesús. A todos esos engendros mal nacidos. Mire, los cristianos nos volvemos seres horribles, hermano. Los extraterrestres no son nada. Son más amistosos que nosotros. Nosotros como creyentes hemos hecho tropezar a mucha gente y le hemos hecho imposible que entren al cielo. Nos va a ir mal el día del juicio, hermano. Porque de que va a llegar un día del juicio, va a llegar un día del juicio, hermano. Mire, los creyentes a veces del coraje, de la rabia que andamos, hablamos, despotricamos contra una hermana, contra otro hermano, contra un pastor, contra un líder, contra otro cristiano. Le soltamos. Y no nos importa a quién oye, a quién vamos a hacer tropezar con nuestras palabras. Queremos desahogar nuestra ira o enojo, frustración, rabia, coraje. Y el Señor nos habla a nosotros aquí, hermano. Miren, edifiquen sus vidas sobre la roca. Hermano, mire, ¿cómo usted puede edificar una vida siendo usted tan carnal? Usted dice: yo ya no quiero ser así, yo quiero ser más espiritual. Mire, hermano, para ser usted más espiritual, usted debe ser una persona que ama leer la Biblia. Pero si ese libro pasa ahí semanas, días, y usted mira su celular a cada rato. Mire, mis hijos me regalaron un celular moderno, un smartphone, un teléfono inteligente. Eso es para los tontos, ¿va? Entonces, si usted anda un teléfono inteligente es para, ¿va? Por eso se lo dieron. No se ofenda, pues, ¿verdad? Por eso se llama smartphone, porque usted no es tan inteligente, necesita uno de esos. Mire, ese teléfono me hizo reflexionar a mí. Dice, no sé cómo me apareció, y dice: un día me levanté y todo, y me desperté y lo primero que agarré fue el teléfono.
Y lo miré y primero para ver qué horas eran. Y luego me aparece y dice: esta semana llevas 15 horas viendo tu celular. Lo bajé así rápido. Tiré la cabeza para atrás en mi almohada. ¿Qué? Y lo volví a ver, dice: esta semana 15 horas viendo tu celular. Y yo dije: ¿habrá una aplicación que me diga cuántas horas he pasado esta semana leyendo la Biblia? Que cuando lo agarres el viernes te diga: esta hora has leído 35 capítulos de la Biblia. Esta hora has pasado de rodillas delante de tu Dios 15 horas esta semana. Pero viendo el celular, hermano. Mire, yo dije: a mí esta tontera no me vuelve a decir eso. ¿En serio, hermano? Mire, busquen el reino de Dios primero. Antes de levantarte y a subirte a ese carro a pelear por tu vida, por hacer el dinero, porque hay que pagar las deudas y todo. Antes, busca a Dios. Primero, dice el Señor. ¿Qué dice Mateo 6:33? Nuestro Señor dijo: no vivan afanados por el mundo, como los del mundo. Vamos a buscarlo para que no diga que... Pero estamos en Mateo, ¿verdad, hermanos? Solo déle vuelta una paginita más. Mateo 6:33 dice, pero bueno, vamos a leerlo desde el 25, pues, por si no hemos leído la Biblia, ya la leyó para toda la semana hoy. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mire, hermana, ¿sabe por qué Jesús dijo esto? Porque en aquel tiempo solo un vestido tenía la gente, 2 lo mucho. Y usted vive estresada porque tiene tantos en el closet que estas palabras le caen bien a usted, porque no sabe qué ha de vestir. Tienen tantos zapatos y antes una sandalia, 2 eran muchas. Y el Señor dice, miren, dice, no se preocupen por qué habéis de comer. No habían tiendas, no habían supermercados. Aquí usted solo agarra el carro, se va a la Vallarta, a la otra tienda, a la Cárdenas, si usted ya es de categoría, se va a la Estero Brothers, ¿verdad? Pero de ahí, hermano, pero el Señor dice, miren, ni por qué habéis de beber. El agua no era potable, hermano. Había que ir a sacarla y caminar. Y si usted no tenía un burrito, un animalito que le ayudara, usted la traía en su cabeza. Y si usted no tenía dinero para comprarse un cántaro, Jesús sabía de lo que estaba hablando acá y le dice, mire, no se preocupen por esas cosas. Ahora, nosotros pena daríamos de decir que vives preocupado por esto, hermano. Si solo abres el refrigerador, sí o no. Y mires el chincho, ¿qué talla es? ¿Qué talla es? O sea, aquí sí le queda bien a uno que el Señor diga, preocúpate por lo que vas a comer. ¿Verdad? Porque te estás comiendo mucho. Y dice, versículo 26, miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Escucha esto. Porque los gentiles, la gente de allá afuera,
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana lunes, porque el día de mañana traerá sus propios problemas. Bástale a cada día su propio mal. ¿Cómo dijo Jesús que se enfrentan las semanas? ¿Cómo dijo Jesús que se enfrentan los días? Buscando a Dios primero, sus cosas. Mire, las personas tienen esta meta en este país. Primero yo y mi familia. Luego mis negocios y luego lo que sigue. También equivocados. El cristiano es Dios primero. ¿Está conmigo, hermano? Dios primero. Tu familia. ¿Está conmigo? Y luego tu iglesia. Pero muchos prosperan, les va bien y todo, se ocupan de todo. Está bien. Pero se olvidan de la iglesia. La iglesia es importante, hermano. ¿Están conmigo? La iglesia es importante. Tú buscas a Dios, muy bien. Te preocupas por tu negocio, por tu carrera, por hacer dinero. Te está yendo bien, muy bien. Pero no te olvides de la iglesia. Y yo siempre he pensado esto. Dios es primero. Tu familia, tu iglesia, tus negocios. Haz la prueba. A veces ponemos los negocios antes que hasta de la iglesia. Y uno dice, ¿sabe qué? Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Ahí adelante un par de libros. Y si no lo sabe encontrar, ahí lo busca en su casita. ¿Sí? Y Efesios déjeme asegurarme de que tengo el versículo correcto aquí. 5:25. Le iba a decir 22, pero es así. Dice, bueno, vamos a leer el 21 pues. 5:21, para que se vaya con un sermoncito extra pues de lo que estamos hablando. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Someterse unos a otros. Un día vamos a hablar de eso para los casados. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Quiere ser más espiritual? Lea la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Da consejos para ser más espirituales. Entonces dice aquí, dice que estén sujetas a sus propios maridos. No dice que ande con sujeta. Amén. Toda la semana anda con sujeta. Sino sujetarse es someterse al esposo. Mire, eso es difícil para una mujer empoderada, independiente, diabólica y satánica, ¿verdad? Porque dice que se someta y se sujete al esposo, fíjese, como ella lo hace al Señor. Ahora, claro que hay ciertas reglas que aplican. Si su esposo la incita a cosas indebidas, claro que no va a ir por ese camino usted. Pero, ¿verdad? Si su esposo le dice, mira, miente aquí, haz trampa acá, ve de esto por tanto, o haz aquí, no va a ir por ese camino. Pero si usted es cristiana, usted se somete al Señor, ¿sí o no? Quiere agradar a Dios. Y dice el escritor acá, Pablo, así sométate a tu marido. Oh, eso sonó muy fuerte. No se oyeron amén, solo un pujido. Porque el marido es cabeza de la mujer, cuando dicen amén. Pero la mujer es el cuello.
mueve la cabeza, pero eso no es así. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en. Esa fue risa de aceptación o risa nerviosa. Luego dice, maridos, amen a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el marido va a morir por la esposa. En otras palabras, ya no es necesario, porque ya la esposa lo está matando, ¿verdad? Pero Cristo dice que Él murió por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese, por la palabra. ¿Qué es lo que estamos leyendo hoy, hermano? La palabra de Dios. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Que el Señor añada bendición a esto. Dicen amén, amado. Bueno, para terminar, quiero decirle esto. La iglesia es importante, hermano. ¿Quiere ser usted más espiritual? Dele importancia a la palabra de Dios. Dele importancia a asistir a la iglesia, hermano. Mire, el lugar donde más almas se han salvado ha sido desde los púlpitos, desde los púlpitos de las iglesias. Si usted ama la iglesia, usted ama a Cristo. ¿Qué es su actitud hacia la iglesia? Esa es la actitud que usted tiene hacia Cristo, porque Cristo amó a la iglesia, que murió por ella. ¿Cuántos dicen amén, amado? Y usted ama a la iglesia. Mire, ¿sabe por qué la iglesia es importante? Porque aquí el Señor le habla a usted. Aquí Dios usa esta voz, este púlpito, para hablarle a usted, para que usted se acerque a Él, porque Dios tiene una voz desde este púlpito para hablarle a usted y decirle: no estés triste, no estés cansado, no estés desanimado, no estés frustrado, yo estoy contigo. Y Dios ocupa este púlpito y la voz que sale de este púlpito para hablarte de que no estás solo. Hermano, usted no está luchando solo con sus problemas y sus necesidades. Por eso, como le decía esta mañana, no podemos estar tristes. Dicen amén, amado. Cuando yo era joven, yo tenía muchos planes y yo quería ser médico. Yo creo que solo tenía el deseo, porque cuando ya estuve en las primeras clases vi que no servía yo para eso. Pero una vez mi papá, predicando en la iglesia, dijo: Dios necesita obreros porque la mies es mucha. Roguemos a Dios que envíe obreros, porque hacen falta obreros, porque la mies, el campo, es mucho. Y yo era un niño de 8 años ahí, y yo dije: yo quiero ser ese. Cuando ya me gradué del bachillerato y de la high school, que ya empecé a ir a la universidad, volví a tomar ese sueño. Y ahí me andaban manejando, llevándome en carros y para andar predicando. Pero cuando ya llegué a cierta edad, dejé mis sueños, mis ambiciones, mis planes, mis deseos, toda la fuerza y empeño que ponía sobre mi carrera para dedicarlos a Cristo y a su iglesia. Y no me arrepiento, hermano. A veces ha sido difícil, no ha sido fácil.
A veces ha sido difícil. A mí la iglesia nunca fue nada fácil. Siempre fue cuesta arriba. Siempre han habido obstáculos. Pero en todo eso hemos visto almas venir a Cristo. Hemos predicado a miles de personas. Hemos viajado por todos lados predicando el evangelio. He predicado a muchas personas de otras razas: chinos, coreanos, filipinos, rusos, armenios, americanos. Donde hemos andado, Dios nos ha llevado por todos lados, ¿verdad? Pero la iglesia, hermano, es una institución muy importante. Dele la importancia y le aseguro que usted se va a volver una persona más espiritual y va a edificar sobre la roca, y eventualmente usted va a ver frutos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se ocupa de los negocios de Dios, Dios se ocupa de los suyos. Cuando usted cuida a la iglesia de Dios, Dios va a cuidar de usted, hermano. Era para más fuerte, va. Mire, un día, denle un buen aplauso al Señor, si eso el Señor se lo merece, hermano. Las cosas son así. Un día, mi hermano tenía muchos problemas con la policía y me dijo: pastor, ¿qué hago? Entrégate y sal del problema rápido. Deja de andar huyendo. Ve y enfrenta ese problema. Entonces, un día me llama como a las 7, 8 de la mañana y me dice: pastor, llegó el día. ¿De qué? Le digo yo. Me voy a ir a entregar. ¿Y por qué tú? Y de pronto, no, le estoy agarrando su consejo, pastor. Como usted dice, enfrentemos nuestros problemas de una sola vez y en el nombre del Señor salgamos de ellos, porque Dios quiere que andemos caminando. Y pastor, yo le debo mucho a la ley. Debí un montón de tickets, choques y todo, y él siempre andaba huyendo y ya tenía orden de arresto desde hace años. Y ahí andaba siempre que miraba un policía, hasta en la iglesia se escondía en el baño y todo, porque vivía atormentado. Y le digo yo: enfréntalo. Y mire, él apoyaba en la iglesia. ¿En qué no ayudaba en la iglesia? Mire, él trabajaba de pararse en una esquina de construcción, de lo que lo ocupaban. Él era un burro de carga. Ese era un macho grandote, todo tosco, pero ahí era bueno para que lo pusiera la carga que usted quiera encima de él. Para eso era bueno. Pero en la iglesia era un servicial tremendo, hermano. Estaba pendiente en la iglesia. ¿Cómo me ayudaba ese hombre ahí? Era un joven en aquel entonces. Y le digo: mira, Dios te tiene una bendición muy especial porque tú siempre estás cuidando la iglesia, velando por la iglesia. Mire, hermano, de lo poquito que ganaba, venía con su diezmo los domingos, los ponía en un sobre. Y a veces yo oía la voz de mi esposa o de otros: pastor, él apenas le alcanza, y regresémosle el diezmo. Mira, se oye bien y piadoso, pero es horriblemente antibíblico lo que ustedes están diciendo. Porque el Señor dice que Él te va a bendecir y te va a multiplicar cuando tú lo honras con tus diezmos y ofrendas, con tus bienes, como dice Proverbios 3:10. Y mire, hermano, y él empezó a apoyar la iglesia. Y un día viene y me dice: pastor, me voy a entregar. Amén. Déjame orar por ti en el teléfono. Y dice: pastor, ¿y quién va a cuidar de mis 5 niños, de mi esposa y el alquiler de la casa y todo? Mira, hermano, me dejó helado y dije yo: ay, en la que me metí. Por andar dando consejos, hoy me va a tocar pagar otra renta y tener otra mujer con 5 niños y la leche y los papers. Y yo dije: este no se está entregando, este está huyendo. Te está huyendo de todo esto. Y mire, hermano, que va y le digo: no te preocupes, ahorita llamamos a las hermanas que viven cerca y se van a encargar, le van a llenar el refrigerador. Tú no te preocupes, cuánto tiempo, cuántos años te van a dar. Vamos, en el nombre del Señor, Dios va a solucionar esto porque Él ve tu corazón. Mire, hermano, para hacer la historia breve, fue a la policía y dijo: vengo a entregarme, tengo orden de arresto y todo. Lo han buscado en todas las computadoras y no aparece. Y bueno, metámoslo pues a la cárcel. Y lo agarraron y lo metieron al bote. Y hermano, a los 2 días o al siguiente día me llaman a las 3 de la mañana: pastor,
aquí estoy afuera de la cárcel. Me dice, ¿y qué pasó? Le digo, me echaron porque no me hallaron nada. Mire, hermano, yo estaba más contento que él, pues. Entonces vino a la iglesia y dio testimonio. Y dice, pastor, ¿cómo no voy a amar yo la iglesia si la iglesia se hizo cargo de mi problema? Y la iglesia oró a Dios por mi problema que era serio. Y el Señor limpió todo. Y la iglesia me demostró el amor que debe haber entre creyentes. Amén, amado. Y ¿cómo no voy a amar yo la iglesia si la iglesia me ha dado tanto? Una vez una hermana vino y me dijo, pastor, ¿usted ve a aquel muchacho que está allá? Sí, hermana, le digo. Ese es mi hijo. Ah, le digo. Él habla muy bien de usted y de esta iglesia. Gloria a Dios. Primera vez que oigo que alguien habla bien. Un día, porque nosotros tratábamos bien a ese muchacho porque era bien rebelde. Un día uno de estos míos se fue para otro lado a estudiar lejos. Allá andaba haciendo tonteras. Pero lo que usted hace por otros, Dios lo hace por los suyos, usando a otros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso, hermano? Y allá otro pastor se hizo cargo de ya que su papá no lo podía controlar, ni dominar, ni estarlo regañando y aconsejando. El otro pastor se lo agarró y lo adoptó. Y yo he hecho muchas veces cosas por ese muchacho que todo, ¿qué hace? Ya no tiene solución. Y yo siempre ahí, ayudando a ese muchacho. Y ayudando. No sabía. No me importaba, pero yo quería demostrarle a ese muchacho que tantas cosas que oyen de los pastores, que había por lo menos un medio pastor bueno ahí. Y la hermana me dice, y yo me quedé pensando en esto. Yo me encargué de ese muchacho cuando la mamá y el papá despreciaron a este muchacho. Y uno de los míos andaba por allá. Y otro se hizo cargo de él. Lo que yo no podía estar chequeando y velando por el otro. Mira, hermano, lo que tú hagas por la obra de Dios, por alguien, por la iglesia, a su tiempo, Dios te va a bendecir, te lo va a pagar, porque Dios no se queda con nada, hermano. ¿Sabe lo lindo que es Dios? Que a Él le gusta estar dando. El problema es que nosotros no pedimos. Pero Dios es un Dios que tiene tanto que... Mira, a mí mis hijos me dicen a veces, papá, necesito esto y quiero, y él me pide tanto, le hago yo, me podiste. Mire, yo le hago así, mire, me pediste muy poquito. Le digo esto porque ahorita anda aquel allá afuera. El otro dice, papá, ¿me puede ayudar? ¿Cuántas veces? Me pediste muy poquito, le hago yo, porque a mí me gusta, pues. A los tuyos te gusta darle, ¿verdad? Yo no sé a usted, pero a mí se me gusta dar. Y Dios tenemos, si ustedes son buenos con sus hijos, dice el Padre Celestial, dijo Jesús, vuestro Padre Celestial es mejor. Él sabe dar buenas cosas a las que se lo piden. Por eso la Escritura te habla cómo ser más espiritual. Y una de las cosas es cómo tú amas la iglesia, como Cristo amó a su iglesia. Así es nuestra bendición, hermano. ¿Te preocupas por lo que pasa en la iglesia? ¿Cómo están las cosas en la iglesia? ¿O solo te preocupas por ti, tu vida y tus negocios? ¿Y la iglesia? ¿Hace una oración por la iglesia? ¿Oran ustedes por la iglesia? ¿Se acuerdan de la iglesia? ¿O solo el domingo? No sé por qué estoy predicando así bien calladito. Pero que Dios bendiga a los que aman su iglesia y nos bendiga grande y ricamente. Amén, amado. Que Dios nos bendiga. Démosle un buen aplauso al Señor. Que Dios es bueno con nosotros. Amén, amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. La Biblia en Romanos 19 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Invita a Jesús a tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén.